Bueno, Equality Now es una organización global, tenemos un trabajo global, regional y también en algunos países, en distintas regiones del mundo, que utilizamos el derecho, la ley y la implementación de estas leyes para promover cambios en la vida de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Así que nuestro objetivo principal es un mundo justo para ellas, libres de violencia, igualdad y que se puedan desarrollar en su máxima capacidad. La situación de las niñas es una situación que lleva muchos años deteriorada y hay distintas razones por las cuales las niñas todavía siguen en muchas desventajas. Las niñas siguen sufriendo mucha violencia dentro del hogar. Sigue siendo una de las primarias víctimas de violencia sexual y de incesto en muchas partes del mundo, en especial en la región latinoamericana y el Caribe en la que yo trabajo, pero no es distinto en el resto de las regiones. También sigue habiendo muchas uniones forzadas, muchos matrimonios forzados. Aún todavía hay leyes que permiten que las niñas puedan casarse antes de los 18 años. Y en aquellos países que no lo permiten, que hasta los 18 años aún permiten excepciones, por lo cual seguimos viendo niñas que en vez de estar desarrollándose, educándose, ¿verdad? Y desarrollando su potencial al máximo, vemos niñas a muchas tempranas edades ya víctimas de violencia sexual, muchas de ellas ya madres en unas edades muy tempranas, algunas responsables y cuidadoras del hogar, sobre todo durante la pandemia, vimos cómo las niñas adolescentes tuvieron que asumir muchas tareas de cuidado. Eh, Así que, pues sí, hay una situación todavía de mucha desigualdad ante las niñas y de mucho sufrimiento eh, que tenemos que seguir visibilizando y, bueno, siendo también sus voces, ¿verdad? En los distintos espacios. Como les mencionaba, mi trabajo, el trabajo que yo principalmente hago en la organización, nosotras trabajamos cuatro áreas programáticas que son el área de eliminar la violencia sexual, la explotación sexual en línea, perdón, eliminar las leyes discriminatorias por razón de sexo y de género y las prácticas nocivas, ¿verdad? Lo que se llaman harmful practices, que son pues la reducción de la mutilación genital femenina, que todavía se sigue experimentando en grandes países, no necesariamente solo en África, que es una noción muy generalizada. Lo hay en Europa, hay en muchos países en Europa y no necesariamente de la migración, ¿verdad? De estas otras culturas. Hay son prácticas culturales que aún en otros tipos de religiones y en otras culturas a las cuales nosotros tal vez estamos un poco más acostumbrados, se dan en Estados Unidos, se da en Latinoamérica, en algunos países, en Colombia, en algunas culturas, ¿verdad? Más nativas. Y esa pues es una de las razones, ¿verdad? Una de las violaciones principales que más atroces que muchas niñas experimentan. Además de la mutilación genital femenina, como mencionaba, los matrimonios infantiles, es un tema del cual tenemos que todos y todas tener cuenta de que las niñas no deben de estar siendo madres a temprana edad. Y cuando yo digo niñas desde verdad, desde la niñez, pero también hasta los 18 años. O sea, ahí están las adolescentes también. Y tal vez para nosotros, pues ver una niña de 7 8 años, 9 años casada, hay culturas que todavía lo permiten, pero en nuestras culturas, tanto en las culturas europeas como culturas en Latinoamérica y en Estados Unidos, hay niñas adolescentes a muy temprana edad contrayendo matrimonio o uniéndose con parejas que no le permite desarrollar su potencial. Y esto, ¿verdad?, tiene una repercusión tanto en su vida, en su desarrollo individual, en el desarrollo social, cultural, pero también en el potencial económico que puede generar en sus vidas y en la sociedad. El tema que yo trabajo principalmente en la región latinoamericana y el Caribe es la violencia sexual y hay unas impunidades increíbles, aún teniendo marcos reconocidos. Hay una falta de creación de normativa que reconozca la violencia sexual como la falta ¿verdad? De la falta de consentimiento en la relación de pareja. Cuando estamos hablando de niñas, no hay que hablar de consentimiento alguno, ¿verdad? Porque reconocemos que
las niñas menores de cierta edad si no hay consentimiento que valga. Entonces, pues ahí entramos a relaciones incestuosas, relaciones de poder y control, donde se dan en muchas ocasiones en los entornos familiares, pero también en otros entornos como, por ejemplo, en deportes, ¿verdad? Se nos da mucho con niñas, con médicos o en prácticas de la medicina. Se puede dar también la violencia sexual o el abuso sexual en contextos de las iglesias, donde las niñas, en verdad, y los niños están también protegidos dentro de ese entorno. Y todas estas relaciones de poder, pues se genera una confianza entre la persona abusada y esa persona a la cual la persona piensa que debe, ¿verdad?, tener ese respeto y esa confianza. Se desarrolla una relación de protección y luego, ¿verdad?, se da el abuso. Y lo triste de esto es que estos abusos cuesta mucho, cuesta mucho romper el silencio, cuesta mucho hablar y decirlo. Y una vez se habla y se dice, pues no se le cree, se protege a la familia, se protege el entorno familiar. Entonces, nuestro trabajo, además de llevar esta concienciación, ¿verdad? Esta concientización de que hay que hablar y de que hay que levantar la voz y que no hay familia, ¿verdad? Que proteger, aquí hay que proteger es a la víctima, es a la niña que está sufriendo estas violaciones. También promovemos el cambio de leyes que puedan ayudarles a ella a que puedan tener algo de justicia en los sistemas judiciales. Así que procuramos modificar las legislaciones, ¿verdad?, que estén basadas en la falta de consentimiento y en que hay como decía, unas razones o unas circunstancias en las cuales el consentimiento nunca se puede dar y otras en las cuales se presume, como por ejemplo, si una persona, una mujer o una niña tiene una discapacidad o está bajo los efectos del consumo del alcohol y esas otras circunstancias. Así que las niñas hay que protegerlas. Es nuestro deber, ¿verdad?, continuar manteniendo y levantando la voz por ellas. Viven en una vulnerabilidad increíble. Y el último tema que quería traer, el tema de la explotación sexual en línea, que es un tema que con el COVID, ¿verdad?, se ha visto exacerbado, se ha visto que las niñas están en un contexto de vulnerabilidad porque tienen que educarse a través de las redes, ¿verdad?, de los sistemas tecnológicos. Y pues hay dos issues, ¿verdad? Está el problema del acceso a la tecnología para las niñas y niños poder entrar y generar su capacidad y educarse, pero no tan solo eso, una vez entran a la tecnología y al uso de la tecnología, ¿cómo las protegemos de los depredadores sexuales? Así que hay trabajo. Sí, son temas bastante delicados, por eso mismo, porque hay culturalmente la institución familiar, ¿verdad?, se protege mucho. Estamos hablando de personas cercanas, ¿verdad?, de personas que hay esto que mencionaba, una confianza, y usualmente se trata de proteger la institución, ¿verdad? Y no necesariamente apoyar y se minimiza el acto, ¿verdad? El acto que estaba sufriendo. No se les cree en primera instancia, y si se les cree, pues dicen, bueno, vamos a proteger porque este es el proveedor, ¿verdad? Hay un asunto también de las creencias y todo está rodeado a lo que es la masculinidad, ¿verdad? Y a nuestras creencias que están basadas en estereotipos de género y quién es la persona que provee en el hogar o quién es la persona patriarcal que da esa protección. Muchas circunstancias, nosotras lo que escuchamos de las víctimas cuando rompen el silencio, sobre todo víctimas adolescentes que vienen de unas agresiones sexuales desde muy niñas, de personas de confianza y muy cercanas, es que escogen proteger el entorno familiar o la persona proveedora o esa persona que suelen decir que aman sobre la protección o el alejarla, ¿verdad?, de la criatura. Y esto pues tiene que ver también con que estamos hablando de que protegerla significa una denuncia, ¿verdad? ¿Cómo en la práctica? ¿Cómo tú proteges? Bueno, un proceso de prevención que hay que hacer, ¿verdad? De reconocer de que las niñas haya una educación sexual a tempranas edades, que las niñas puedan reconocer que tocan, ¿verdad? Roce o tocamientos indebidos, que puedan reconocer que eso no está bien y que lo puedan decir a tiempo antes de que llegue, ¿verdad?, a situaciones más graves como una violación
o como un embarazo, ¿verdad? No deseado o un embarazo forzado. Eh, pero además de que la niña pueda reconocer eso, las campañas de prevención y de reconocer en la familia y en los entornos y en este caso pues en los agresores, que puedan reconocer que eso no está bien, ¿verdad? Y que tomar control o poder de una niña es inaceptado. Esa es verdad la parte preventiva. Una vez sucede en el entorno familiar, pues lo que estamos hablando en la práctica, es decir, esta persona hay que denunciarla, ¿verdad? Que significa un proceso criminal, en principio, esta persona que es el padre, el abuelo, el tío, va a entrar en un proceso criminal público, ¿verdad? Porque sobre todo en entornos pequeños, en entornos isleños, yo soy de Puerto Rico, así que yo vengo de una isla, y en nuestros contextos isleños muchas veces es difícil escapar, ¿verdad? De toda esta publicidad en la comunidad, ¿verdad? El shame, la vergüenza, y eso pues va acompañado también de la víctima y el empoderamiento de esta niña de que todo esto va a salir a la luz pública. Eh, Así que son distintas complejidades, ¿verdad? Pero lo primordial aquí dentro de todo es que hay que poder pensar y proveer que a pesar de todas esas circunstancias, quien importa realmente es la seguridad y el empoderamiento y la justicia que esa niña debe de tener, ¿verdad? Salir de ese entorno, porque en la misma protección que se da, pues entonces la niña se queda en ese entorno, se le obliga a tener actividades a celebrar las Navidades y a celebrar, seguir teniendo fiestas en este espacio donde está ese agresor. Así que no es un tema, yo, ¿verdad? Estoy consciente que no es un tema fácil para la familia, pero a su vez debe dejar de ser un tema que no se hable en la familia, que se divulgue, que se mencione, que las mujeres o las personas a las cuales esta niña, que sea en la escuela o a la mamá o a la tía o a la hermana, rompe el silencio, le crean y la protejan una vez una situación como esta sucede. En cuanto al COVID, lo que hemos visto con relación a las niñas específicamente, pues es que al estar en los entornos familiares, en los entornos dentro de la cuarentena, ¿verdad? En el espacio íntimo de la familia, pues hemos visto un aumento de casos. Muchas de las organizaciones que dan servicios cercanos tuvieron que reinventarse y crear sistemas de línea, ¿verdad? De emergencia para que las personas se pudieran comunicar y se ha empezado a documentar un aumento, ¿verdad? En los casos y en las denuncias de víctimas de violación o de agresión sexual en general en los entornos familiares. Además que, pues, usualmente a quienes las niñas o las adolescentes le confiesan o le hablan o rompen el silencio es en el entorno escolar. Esta persona, esta maestra, esta trabajadora social, esta persona que está alrededor de ella en la cual pueden desarrollar esa confianza, pues ya no estaba, ¿verdad? Esa persona dejó de estar. Y pues se generó un espacio mucho más vulnerable, ¿verdad? De mayor vulnerabilidad, donde tanto las niñas como las mujeres no podían escapar, ¿verdad? De ese entorno o ese encierro. Eh, de la misma manera, pues como mencionaba anteriormente, muchas de las adolescentes se han convertido, se convirtieron en cuidadoras, que si lo hablamos, ¿verdad? Y le ponemos nombre y apellido, es trabajo forzado, ¿verdad? En vez de estar estudiando, tuvieron que cuidar a distintos familiares o estar responsables del trabajo en el hogar en vez de estar en el área de educación. Otro tema importante fue el acceso a la tecnología para poder continuar, o sea, no hay equidad en cuanto al acceso a la tecnología ni a equipo tecnológico ni a la virtualidad. Y entonces, pues eso también limitó mucho el desarrollo de las niñas. Reconocemos y sabemos que el regresar ahora a las niñas a su potencial en la educación va a costar mucho, a las niñas y a los niños en general, ¿verdad? Pero a las niñas todavía aún más, porque una vez se potencia en las familias, pues siempre se suele potenciar en algunas culturas a que el niño se pueda desarrollar antes o se prioriza, ¿verdad? La educación del niño sobre la niña. Así que entendemos que esas son, ¿verdad? Como las áreas principales en las que el COVID se han visto afectadas.
el acceso, por ejemplo, a servicios sexuales y reproductivos se vio completamente afectado. Y sobre todas las cosas que las niñas y las adolescentes, más que todo las adolescentes que ya tienen una capacidad para hablar y expresar y decir qué es lo que les afecta y qué es lo que piensan, pues no han sido consideradas o no han sido tomadas en consideración a la hora de hacer planes durante el COVID o post-COVID. Entonces eso pues es muy importante tenerlo en cuenta. Ujú. Bueno, sí, yo estoy basada en la oficina de nosotros, bueno, en la compañía de nosotras, trabajamos todas remoto, fue uno de los cambios de la pandemia. Y entonces, sí tenemos oficinas físicas en África, pero en el resto de los países ahora estamos todas remotas. Así que yo estoy basada cerca de Washington, D.C. Y soy originaria de Puerto Rico, así que trabajo con muchas organizaciones de la región latinoamericana y el Caribe, y principalmente en México y en Bolivia. Pues mira, estos dos programas es un fondo que es, ¿cómo te puedo decir? Es este tipo de fondo que nos da mucho alivio, porque es un tipo de fondo que aunque va dirigido a una causa muy específica, nos da una flexibilidad de poder apoyar y hacer un trabajo más allá de la modificación, ¿verdad? O del trabajo de incidencia. Uno de los fondos ayuda a programas de prevención en las niñas y está dirigido completamente a programas del sur, ¿verdad? A organizaciones de base y locales que dan servicios dirigidos a prevención de niñas. Eh, y esto pues nos da, además de nosotras aprender, ¿verdad? De ellas y de sus procesos de prevención y de sus procesos de cómo ellas van reconociendo y aprendiendo sobre sus derechos humanos, sobre su cuerpo, sobre su autonomía, sobre su, ¿verdad? Sus derechos básicos y esenciales y las va empoderando, nos permite apoyar un tipo de prevención, ¿verdad? Que los estados usualmente no hacen. Así que lo tenemos en 5 países, 5 organizaciones, ¿verdad? Distintas. Quisiéramos que fuera mucho más, ¿verdad? Poder apoyar mucho más, pero con esa ayuda es de verdad, es un impacto. Lo hacemos con organizaciones que tienen programas que no va dirigido a una niña, sino que son organizaciones que pueden apoyar a un grupo de niñas y pueden, por ejemplo, trabajar, algunos de ellos trabajan en comunidades donde pueden también impactar a las madres de esas niñas para romper con todo esto que hablábamos ahorita, ¿verdad? De la cultura, de la familia, de la protección, del no saber qué hacer, no saber, una vez yo lo digo, mi vecina se entera, es nuestro entorno cultural o ¿verdad? Comunitario, cuáles son los pasos a seguir para empoderar también a esa persona que va a acompañar a esa niña a poder levantar su voz y regresar su proyecto de vida. Nos decías que uno de Ese estos es dos uno de los programas, fondos. El otro efectivamente. fondo, olvide el otro. El otro fondo es un fondo que nos da la posibilidad de apoyar a víctimas también, su familia o su desarrollo de empoderamiento, pero es un fondo más dirigido a víctimas que están listas, empoderadas para llevar sus casos a litigio o lo que llamamos, ¿verdad? Un litigio estratégico a un sistema, al sistema internacional, ¿verdad? O dentro del sistema nacional, pero que sea un caso que nos va a ayudar a modificar una norma, ¿verdad? Que es un caso bien estratégico en el sentido de que esa decisión nos puede ayudar a modificar o hacer incidencia para modificar los cambios sistemáticos que necesita el país. Así que este fondo también es un fondo muy especial porque nos ayuda a tener esa flexibilidad y poder apoyar a esa víctima que estamos, ¿verdad? Es un intercambio en la que ella empoderada quiere mover el sistema pero tienen unas necesidades particulares de salud mental, de educación, por ejemplo, de desarrollo, y nos permite enfocarlo en las necesidades particulares de cada una de las víctimas. Así que ese es otro fondo importante.
Pues sí, mira, te puedo contar de mi región, ¿verdad? La región latinoamericana y el Caribe. El Fondo de Prevención ha ayudado a dos organizaciones muy importantes, una en Bolivia y una en Paraguay. ¿Verdad? Ambos le han servido me estoy buscando así como con contextos específicos. Una en Bolivia, vamos a empezar con el de Bolivia, el caso de Bolivia, las niñas han podido expresar lo importante que es para ellas tener estos espacios seguros, ¿verdad? Y ellas los han podido manifestar a través de dibujos, ¿verdad? De este tipo de terapias y de este tipo de acciones eh, dinámicas, ¿verdad? Trabajan a través del arte, a través de la danza y a través, ¿verdad?, de distintas herramientas para lograr el empoderamiento. Muchas de ellas son sobrevivientes de violencia sexual, otras no lo son, ¿verdad?, porque impacta a distintas comunidades. Así que ha sido un proyecto, es un fondo muy importante porque en aquellas comunidades donde no hay específicamente conocimiento sobre violencia sexual, estos talleres que se brindan da la oportunidad de la organización la que brinda los servicios de enterarse de casos. Y como es una organización que brinda un servicio integral de apoyo y de apoyo legal, pero también de apoyo psicológico y de contención, pues ha permitido que aquellos casos que están en silencio puedan salir fuera y puedan ayudarles. Así que ese es el caso específico. En el otro fondo, tuvimos una oportunidad muy especial de una niña madre. Me refiero a una niña madre, es a una niña que a los 11 años fue violada y quedó embarazada. Y no, a pesar de que su madre y ella querían, ¿verdad? O deseaban interrumpir el embarazo, no se pudo, no se logró porque el Estado no lo permitió. Y a pesar de que tuvimos una medida cautelar ante la Comisión Interamericana, la niña dio a luz, ¿verdad? Se le hizo la cesárea y se convirtió en una niña madre. Y entonces con este fondo nosotros continuamos en la medida en lo posible lo que la niña no nos permitía y su madre, ¿verdad? Hasta el tiempo en que se pudo llevar la causa a nivel internacional, nos permitió poderla apoyar a ella en programas de educación, la pudimos apoyar en apoyo psicológico, ¿verdad? De salud mental, cosas como muy concretas, pero que la ayudaron a ella a empoderarse y a conseguir su voz, a continuar. O sea, tenemos que entender que la afectación a la vida de estas niñas de ser víctimas de violencia sexual, pero aquellas que quedan embarazadas y que también se encuentran a una edad tan temprana con una criatura, que aunque tengan el apoyo de su mamá, ¿verdad? Es como cambiar la ruta, ¿verdad? Ordinaria de qué es lo que uno debería de estar haciendo. Así que es apoyarlas a continuar en la educación, a que puedan continuar estudiando, es apoyarlas a que la escuela no las revictimice y haya un proceso también de empoderamiento, de educación y capacitación de quienes están alrededor de ellas, que ya no tengan que estar cambiando de escuela en escuela porque haya bullying o porque haya, ¿verdad?, una falta de conocimiento de qué es lo que ella está viviendo. Apoyos específicos y especializados para trabajar con niñas víctimas de violencia sexual, ¿verdad? De manera psicológica, que no todos nuestros, ¿verdad? No hay especialistas en muchos países especializados con conocimiento y práctica en estos contextos. Plan médico especializado, prácticas también, ayudar a los médicos, a las médicas que las asisten para no revictimizarlas, ¿verdad? En esos procesos de sanación post por las consecuencias de llevar un embarazo a esta edad. Son consecuencias mentales, pero hay muchas consecuencias físicas también. Así que, ¿verdad? La estuvimos apoyando por muchos años y ya pues, podemos decir que ella ya estudió y, ¿verdad? Y hubo una historia en la cual ella ha progresado y se ha empoderado y ahora alza su voz y ella misma lleva cuenta su historia y es ella quien busca los cambios, ¿verdad? Socialmente. Es una pregunta grande.
Pero yo creo que todo el mundo dentro de nuestros entornos, digo yo, dentro de nuestras propias trincheras, cada cual tiene una responsabilidad, ¿verdad? No es un asunto de grises, esto es un asunto de que no se puede aceptar. Y yo creo que tanto en las escuelas, en estos espacios, yo creo que las comunidades tienen, y las iglesias sobre todo, ¿verdad? La gente confía mucho en esos espacios y en las iglesias y en esos espacios de fe. Yo creo que también ellos tienen una responsabilidad muy grande de proteger y de hacer prevención ¿verdad? Y de poder romper con las masculinidades, ¿verdad? Y dejar saber con educación desde pequeños la capacidad que tienen las niñas de ser igual que cualquier niño y el potencial que tienen, ¿verdad? Hay una cultura también, los medios y todo lo que hay alrededor, que desde muy pequeña se nos enseña nuestras limitaciones, ¿verdad? ¿verdad? Las limitaciones que tenemos por ser niños o por haber nacido mujeres. Y yo creo que hay que ver desde los distintos espacios en tu entorno privado con tus hijas y tus hijos o tus hijas, ¿verdad? Poderles enseñar que todas tenemos la misma capacidad de tener los mismos gustos, tener las mismas profesiones, hacer lo que uno desea hacer. Eso desde el entorno preventivo. Ya desde la parte más actual, ¿verdad? Es luchar por la impunidad. El tema de violencia sexual, yo, ¿verdad? Reconozco que en espacios así, sobre todo como islas o espacios donde no se puede tan fácil coger un avión y salir, y queda en la comunidad. Las víctimas crecemos en espacios donde se siente que no se puede escapar, ¿verdad? Y esa misma noción la comunidad la debe de trabajar con culturalmente, debe de poder proveer esos espacios seguros, ¿verdad? Poner fondos, poner la alocación de fondos, no es tan solo crear una política, ¿verdad? Ya tenemos la ley, aquí la ley criminal, ya tenemos, no, mira, esto hay que mirarlo de una manera holística, esto hay que crear programas de contención, de apoyo. Decida o no decida denunciar, ¿verdad? La víctima en cualquiera de las violaciones que esté viviendo. Además de eso, que los fondos puedan permitir para tener espacios seguros y de desarrollo, que las niñas se vean con ese potencial de que pueden estar ¿verdad? En deportes y que puedan, no se les dé la responsabilidad de estar en el hogar y cuidar el hogar y cuidar, ¿verdad? Sino que se les encamine en otras direcciones. Eso ¿verdad? Con relación al trabajo directo que yo hago de violencia sexual. Yo creo que también hay que apoyar a las organizaciones que trabajan esto día a día. O sea, esto es un trabajo muy fuerte, es muy pesado, es muy traumatizante también para las personas que estamos día a día trabajando con estas historias. Y yo creo que a veces los estados delegan demasiado a nivel económico, pero también a nivel de apoyo. O sea, y socialmente hay que apoyar a estas organizaciones, hay que darles estos espacios para que hablen y para que se visibilice el trabajo. La prevención es la educación. O sea, no hay de otra manera. La educación a distintos niveles. La educación a tempranas edades es muy importante, lo que le llamamos la educación con perspectiva de género, que le han ido, ¿verdad? El nombre le han dado 50 vueltas, pero no es más que todo dar una educación rompiendo con los esquemas actuales que hay, ¿verdad? Mirando y dándose cuenta cómo están esos libros y cuáles son los roles que se le asignan a las niñas o a los niños o a las mujeres o a los hombres dentro de esa estructura, cuáles son los ejemplos que se dan en el salón de clase de quién puede ser o no puede ser en la historia. Es reconocer que la situación de la violencia se da y que está ahí y que hay que entonces empezar a hablar y a tener esos temas y empezar dentro de verdad de cada uno de sus contextos, lo que pueden entender según su edad, poder empezar a hablar sobre su cuerpo, sobre su protección, sobre cuál es la autonomía. No obligar, por ejemplo, a las niñas y a los niños, si no quieren dar un beso, que no lo den, si no quieren estar con esta persona, tampoco. O sea, hay unas cosas a nivel educativas que podemos estar haciendo, comunicando y poniendo en práctica. Yo creo que los medios tienen un rol muy importante y muy esencial para llevar educación, para llevar esas campañas de información y orientación a nivel masivo.
sobre todo cuando nos damos en unos contextos de pandemia donde de momento no hay completamente ningún acceso a las familias. Así que yo creo que ahí los medios de comunicación son quienes tienen el rol más importante de activarse y proveer esa educación. Pero no tan solo en el proceso de orientar, educar y prevenir, sino a la hora de cubrir la noticia, a la hora de hablar sobre la situación particular, utilizar ese caso que salió a la luz pública, ¿verdad? Primero proteger, tratar de proteger la intimidad el nombre, ¿verdad? De la víctima, pero también poder eh, llevar la historia con protección y con perspectiva de género, ¿verdad? Con una mirada de explicar los procesos, de explicar qué es lo que está sucediendo, pero no, eh, eh, o sea, no hacer de la historia vendible, sino, ¿verdad? Con una mirada desde los derechos humanos y de esa misma manera educar, utilizar esa historia para educar de qué es lo que tienen que hacer, a dónde deben de acudir, y es verdad, y darle los espacios, en vez de darle los espacios, que es lo que vende a la persona agresora en la entrevista, ese tipo de cosas, sino darlo al tema y a lo que tenemos que hacer para prevenir en otras circunstancias. Esto es una situación global, ¿verdad? En cuanto al tema de los presupuestos. Eh, nosotros, ¿verdad? Luchamos por la igualdad legal, ¿verdad? Que es la igualdad en la ley, la igualdad en la normativa, ¿verdad? Esta voluntad que es mucho más fácil, en muchos casos no es tan fácil, pero es más fácil conseguir con los gobiernos, sobre todo con aquellos que, ¿verdad? Siguen la normativa internacional. Pero de ahí, de esa igualdad legal o la igualdad formal a la igualdad real, hay un paso y hay un trecho y hay mucho trabajo que hacer. Y una ¿verdad? De los tropiezos o de las barreras que tenemos, además de los estereotipos que hay en el sistema judicial, la violencia que se comete en contra de las víctimas en los tribunales y por la policía y por los fiscales y la falta de acceso a la justicia, es el tema de los presupuestos con perspectiva de género. Si no se coloca presupuesto para atender las violencias, para atender los programas de prevención, para poder atender a las víctimas, para poder hacer campañas educativas, para poder eh, capacitar y especializar a los operadores de justicia, pues no estamos haciendo nada. El tema va a seguir y va a continuar y va a continuar. Así que cuando uno le llama a un presupuesto con perspectiva de género es que cuando uno mire los distintos elementos donde se está colocando el presupuesto en el Estado, que haya unos recursos adecuados. Muchas veces los gobiernos esperan que eso se haga con cooperación internacional o que las mismas, como decía anteriormente, que las organizaciones que reciben algunos fondos, que no son muchos, algunos fondos de la cooperación internacional o de donantes lo puedan hacer de manera independiente. Pero la responsabilidad, por lo menos la responsabilidad internacional y de muchos, no, imagino que muchos estados ya la han tenido, la han asumido a nivel nacional, es ser responsable de los presupuestos y de que se puedan crear las políticas públicas, se puedan ejecutar de manera adecuada. Pues mira, para nosotros fue una alegría porque pues Quality Now lleva muchos años trabajando, ¿verdad? Y trabajamos mucho. Nosotras no somos una organización muy grande, somos una organización de más de 50 y hacemos un trabajo titánico, ¿verdad? Como lo multiplicamos, visibilizamos, levantamos, ¿verdad? Tratamos de visibilizar lo que hacen las organizaciones a nivel local y que están más cerca de los problemas y las situaciones. Y nunca paramos como para celebrarnos y para reconocer que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo importante y que es un trabajo que también merece celebrarse. Así que nos dio mucha alegría que nos reconocieran por ¿verdad? Un premio tan importante y nos empuja a seguir, ¿verdad? En esta dirección que es bastante difícil, ¿verdad? Con la situación compleja
económicas que estamos viviendo, de salud que estamos viviendo, crisis climáticas que estamos viviendo. O sea, son crisis por todas partes, ¿verdad? Y nos toca a nosotras pensar, a pesar de todas estas crisis, hay unas niñas y unas adolescentes y unas mujeres que hay también que estar pensando en ellas. Gracias por esa pregunta. Mira, para mí es mi vida. Yo me levanto y me acuesto, ¿verdad? En esta lucha. Yo lo trabajo, no hay mejor satisfacción que poder trabajar de manera remunerada por una causa por la que uno cree tanto, ¿verdad? Y por la que uno entiende y una convicción de que no podemos vivir de otra manera. Lo trabajo de manera militante también en otros espacios y lo trabajo en mi casa, en la crianza de mis hijos y mis hijas y mis hijas. Yo, ¿verdad? Es una forma de vida, más allá de lo que uno puede hacer a nivel de trabajo. Es un trabajo denso, es un trabajo fuerte, es un trabajo donde puede haber mucha revictimización y mucha victimización vicaria, ¿verdad? De lo que vive. Pero es una satisfacción personal el poder ayudar y el poder crear un mundo desde este nivel en el que trabajamos nosotras, ¿verdad? Que no es un trabajo de caso a caso, eso lo hacen otras compañeras a nivel local, pero que sí tú puedas, ¿verdad? De este espacio lograr que los cambios sean sistémicos, ¿verdad? Que los cambios sean sociales y que haya un cambio más amplio y más para el futuro de mis hijas y de todas las niñas en el mundo. Muchas gracias, de verdad, por el espacio. Gracias por permitir estos espacios y eso hay que también que reconocerlo. Es importante reconocer también que hayan hombres en la discusión y que los hombres participen de esto, de esta construcción, porque es un mundo para todas, ¿verdad? Para todas las personas. Y queremos eso, que en un futuro veamos más mujeres más en espacios puntuales de poder, de toma de decisiones, ¿verdad? Para poder hacer los cambios en las políticas y en las decisiones. Mujeres conscientes, ¿verdad? No cualquier tipo de mujer en estos espacios, pero mujeres conscientes. Así que yo de verdad les agradezco mucho la oportunidad y el espacio y estamos a la orden para lo que necesiten.